Nos disponemos una vez más a desarrollar un nuevo contenido de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a octavo grado. El título de esta presentación es el siguiente: Emigrantes centroamericanos en el mundo. Y como siempre es una presentación elaborada y desarrollada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Veamos la temática en detalle de esta fecha. Bien, vamos a analizar un poco la situación de los emigrantes centroamericanos en Estados Unidos. Veamos la información. En los últimos años, la migración centroamericana hacia los Estados Unidos ha sido el centro de atención de las políticas públicas y de los medios de comunicación. ¿A qué se debe esto? Pues acá está la explicación. Esa atención que ha despertado este fenómeno se debe al aumento de los casos de número de niños no acompañados y casos de familias completas que huyen de la pobreza y la violencia del fenómeno pandilleril en nuestro subcontinente, en Centroamérica. Los datos dicen que para el año 2015 aproximadamente habían 3.4 millones de centroamericanos residentes en los Estados Unidos y que eso representaba el 8% de los 43.3 millones de inmigrantes en dicho país. El 85% de los centroamericanos que emigraron a tierras norteamericanas pertenecían al llamado Triángulo del Norte, el cual, pues, como ya sabemos, está formado por nuestro país, por Guatemala y por Honduras, los países centroamericanos ubicados más al norte del subcontinente. Bien, a continuación vamos a ver la evolución histórica de la migración en Centroamérica. Vamos a ver que este fenómeno no es un fenómeno nuevo. Siempre ha existido flujo importante de emigrantes centroamericanos hacia distintas regiones del mundo, especialmente hacia los Estados Unidos. Pero vamos a ir viendo por décadas qué situaciones empujaron a grupos importantes de centroamericanos a que emigraran allá por la década de los 80. Y la información básicamente nos dice que entre las causas principales de que muchos centroamericanos buscasen emigrar a Estados Unidos estaban aspectos referidos a las guerras civiles, a la inestabilidad política que caracterizaba estos países y obviamente pues a las dificultades económicas. Esto hizo, como decíamos, que un importante flujo de centroamericanos viajara hacia el norte durante la década de los 80. Se da un fenómeno en esta época, ya que de 1980 a la fecha, ¿verdad? La población de centroamericanos residiendo en Estados Unidos prácticamente se triplicó. Quiero que pasemos a ver las imágenes que reafirman los aspectos más fundamentales que se consideran causales de emigración de centroamericanos hacia los Estados Unidos. En primer lugar dijimos las guerras civiles. Recordemos que allá por los 80s había guerra civil en nuestro país, la cual se extiende desde 1980 hasta el año de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En el caso particular de Guatemala, allí se libró un conflicto armado
similar al nuestro, pero que se extendió por un tiempo mayor. El conflicto interno de Guatemala duró exactamente 36 años, comenzando en 1960 y finalizando en 1996, en un proceso similar al nuestro. La guerra allá, al igual que aquí, fue parada gracias a la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemaltecas. En Honduras, si bien es cierto, no había guerra civil en la década de los 80, pero sí había muchas situaciones de inestabilidad política debido a los cambios que se daban en los gobiernos a raíz de los golpes de Estado. Y Nicaragua, que sí, pues, luego del triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979, inmediatamente se comienza otra guerra, la cual se libra entre los llamados contras contra el ejército popular sandinista. Estos contras fueron apoyados por los diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Y el único país que podríamos decir gozaba de estabilidad política en la década de los 80, pues es Costa Rica. Pero el resto de Centroamérica, en una u otra forma, tenía problemas políticos internos muy fuertes que se consideran como causas de emigración de un flujo importante de gente centroamericana huyendo por diversas razones hacia los Estados Unidos. Otra causa, dijimos, la inestabilidad política, que tiene que ver con los procesos que hemos mencionado anteriormente. Y el problema eterno de los países pobres, países tercermundistas como los nuestros, las dificultades económicas. Quiero que pasemos a continuación a analizar una gráfica. En esta gráfica vamos a notar cómo aumenta de manera considerable la cantidad de centroamericanos que viajan hacia los Estados Unidos. O más bien dicho, ¿verdad? Vamos a analizar antes de ver las gráficas. Vimos por qué la gente migraba de Centroamérica hacia Estados Unidos en la década de los 80. Ahora vamos a ver por qué la gente, pese a que en los 90 comienzan a, dijéramos, a ya no haber conflictos civiles, guerras civiles, pero pese a eso, aquí teóricamente, tanto en Guatemala como en El Salvador, se entra un proceso de paz, siempre continuó y es más, aumentó la cantidad de personas de origen centroamericano viajando hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Por eso decimos acá que pese al fin de los conflictos políticos a principios de la década de los 90, la unificación familiar, los desastres naturales y la volatilidad política y económica impulsaron aún más la migración de centroamericanos, incluyendo un gran número de individuos que entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Bien, ¿cuál era el panorama en Centroamérica a inicios de la década de los 90? Ya dijimos, de alguna forma se comienzan a tener menos guerras, menos conflictos, pero los problemas siempre continúan. La gente que emigra en los 80s manda a traer sus familiares para reunificar a la familia ya en territorio estadounidense. Entonces esto hace que aumente la cantidad de personas viajando hacia Estados Unidos. Otros factores, los desastres naturales. Para el año 98, Centroamérica entera prácticamente fue afectada por el huracán Mitch. Esto hace que también muchas personas pues se vayan de estos territorios buscando recuperar sus vidas y emigran hacia pues los Estados Unidos. Y los problemas,
políticos que de alguna manera continúan, sumados a las dificultades económicas, son los causales de que en los noventas hay un flujo importante también de centroamericanos yéndose hacia los Estados Unidos. Bien, a raíz de una serie de desastres naturales, como decíamos, en la región, ciudadanos salvadoreños y nicaragüenses se ampararon en un programa que se diseñó allá en los Estados Unidos para acoger de manera temporal a los emigrantes que se fueron hacia territorio estadounidense a raíz de estos fenómenos. Es el famoso TPS. Ese TPS, pues, como su nombre lo indica, es una protección temporal. A quienes se acogen a este programa, el gobierno norteamericano pues les da la oportunidad de que trabajen y que vivan de manera ilegal en los Estados Unidos, pero durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Por eso dice que es una protección provisional. Entonces, los salvadoreños, los hondureños y los nicaragüenses se amparan a este programa para poder vivir pues en los Estados Unidos de manera legal. Pero repito, eso es por cierto tiempo. La región sigue sufriendo condiciones políticas y socioeconómicas precarias, incluyendo uno de los, vean esto, otra situación de migración, uno de los índices más altos de homicidios en el mundo y violencia pandillera generalizada, los cuales continúan impulsando la migración hacia Estados Unidos. Un número creciente de niños no acompañados y familias de Centroamérica han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México desde el año 2011. Veamos esto. La región centroamericana y ciertos países en especial son considerados como de los países más violentos del mundo. La violencia se traduce más que todo en altos índices de homicidios y el fenómeno que golpea pues grandemente a no solo El Salvador, ¿verdad? Sino a Guatemala y Honduras también, el fenómeno de la violencia pandilla. Entonces, estos también se han sumado a causales de emigración ya en los primeros años del nuevo siglo, buscando algunos asilo político por riesgo a sus vidas y algo otros pues buscan el refugio, ¿verdad? Siempre buscando la seguridad personal. Y otro fenómeno que acá lo señalamos es cómo va creciendo el número de niños no acompañados. Hablábamos de la reunificación familiar. Recuérdense que muchos padres de familia dejan a sus hijos a cargo de las abuelas, tías, pero cuando ellos logran establecerse allá, mandan a traer a los hijos y a las hijas. Pero estos niños van prácticamente en una situación de desamparo. Van, como se dice, a la buena de Dios. Van sin la compañía de un familiar directo. Únicamente van bajo lo que es la protección del coyote, el traficante ilegal, ¿verdad? Que los lleva hacia los Estados Unidos. Entonces este fenómeno se ha venido agudizando, como dice la información, a partir del año 2011. Bien, continuemos con el desarrollo del contenido. Vamos a ver en imágenes los aspectos que hemos señalado anteriormente que han causado o son motivos de emigración de centroamericanos hacia los Estados Unidos. Decíamos, las personas que en los 80s migran, se estabilizan ellos allá, se establecen ya de una manera más firme en el territorio estadounidense,
pero mandan a traer a sus familiares acá. Y esa unificación familiar ha hecho que, bien, aumente la emigración hacia territorio estadounidense. Mencionábamos ahí otro aspecto, los fenómenos naturales que han golpeado entre los 90 y los primeros años del siglo XXI en territorio centroamericano. La gráfica que estamos viendo ahí pues corresponde a quizás dijéramos el símbolo de lo que fueron los terremotos del año 2001 en nuestro país, en las colinas, la colonia Las Colinas, el deslave que hubo, el deslave que vemos acá. Todo esto estaba habitado, esto hay debido al movimiento fuerte del temblor, del terremoto del 2001, 13 de enero de ese año. De esta tierra se viene y soterra un montón de casas. Entonces eso pues es una fotografía símbolo del problema que El Salvador vivió en el año 2001 con los terremotos, porque fueron dos, ¿verdad? La fotografía corresponde a el primer terremoto sucedido justamente el 13 de enero del año 2. Luego hemos hablado de la volatilidad política, que es otra situación que afecta siempre a los países centroamericanos, al igual que la pobreza. Esto de la volatilidad política es un problema que parece no tener fin, similar a los casos de corrupción, que todo esto orilla a la gente pues a emigrar y a irse de su país a otro en busca de mejores oportunidades. Y el problema que mencionábamos, ¿no? La dificultad económica que siempre está presente, ha estado, está y creo yo que estará siempre presente en los hogares salvadoreños, en las poblaciones centroamericanas en general. Bien, vamos a lo siguiente. Bien, acá está la gráfica que yo mencioné anteriormente. En esta gráfica nos va a permitir ver cómo el dato último que tiene esta gráfica es de 2017. La idea es comparar la cantidad de migrantes centroamericanos en 1987 con la cantidad de migrantes centroamericanos en el año 2010. En 1980, de acuerdo a datos estadísticos, emigraron 354.000 personas de origen centroamericano hacia Estados Unidos. Para el año 2017, esa cantidad se eleva a 3.527.000 personas que emigran, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos. Entonces la cantidad pasa de este número a esta cantidad, ¿verdad? De los 80 a el año 2017. Entonces ahí pues a través de esta gráfica nos permite visualizar cómo ese grupo de centroamericanos ha aumentado de manera significativa residiendo en un país que no es el propio. Ok, luego de vista la gráfica, vamos a continuar. Vamos a ver, aunque ya lo tocamos de alguna manera somera anteriormente, por qué pese a que se supone que los países centroamericanos han gozado o gozan al día de ahora de ciertas mejoras en cuanto a la consolidación de sus procesos democráticos, porque la gente sigue yéndose de esta región. Y la información nos dice lo siguiente. La inmigración centroamericana ha tenido como causas principales las siguientes. Ya dijimos, son países tercermundistas donde hay una economía que la riqueza que se genera se concentra en pocas manos. Entonces esto hace que pese a que haya ciertos avances económicos, aunque muy mínimos, la mejora económica no permea hasta los sectores medios y bajos de la población.
hay demasiada concentración de la riqueza en pocas manos y esto hace que la gente, por razones obvias, al no ver satisfechas sus necesidades básicas de la forma que lo desean, buscan lo que su país le niega en otro país, aun y cuando pues sabe que se expone a una serie de situaciones no muy agradables. Entonces esa tendríamos como la primera causa por qué los centroamericanos se siguen yendo de sus respectivos países. Otra situación en la cual ya la mencionamos con anterioridad es la inestabilidad sociopolítica, que es algo que yo decía, pues es una de las deudas pendientes que tienen los gobiernos con sus connacionales y es otro aspecto a mejorar en el futuro para que ya la gente no siga emigrando hacia un país o a una región en específica, en este caso pues Estados Unidos. Otro aspecto a considerar, aunque ya no hay guerras civiles, pero sí el fenómeno pandilleril, es un problema pues serio y que urge su pronta solución. Otra situación, que esto sí se supone que la guerra civil de nuestro país, una de las causas era pues que había demasiada violación de los derechos humanos de las personas. Entonces se supone que la guerra iba a servir para remediar esa situación. Sin embargo, estamos ya a 28 años después de que se firmaron los acuerdos de paz. Y pese a eso, acá continúa habiendo violaciones a los derechos humanos, principalmente la violación al derecho a la vida. Acá, por ejemplo, en el tiempo que estamos actualmente, estamos en una situación de pandemia, a pesar de que hay ese problema. Si nos fijamos en las noticias, pues continúan habiendo problemas de homicidios. Ese repito a que estamos en una situación de pandemia. Entonces acá no se respeta la vida y ese es un problema común para países como Guatemala, como Honduras, donde el crimen organizado pues ha permeado las instituciones gubernamentales, el aspecto de la corrupción, la impunidad, el hecho de que aquí haya gente que mata y no va a la cárcel. Eso pues hace pues que haya constantemente violaciones a los derechos humanos y las personas buscan vivir en países donde les ofrezcan un mínimo de seguridad, cosa que en los países, la mayoría de países centroamericanos, no se puede gozar de esa garantía. Otra situación que lleva relación con lo que hemos mencionado anteriormente, muchas personas que se refugian en otro para conservar sus vidas porque en su país de origen a lo mejor son amenazados de. Entonces esta es otra causa de que la gente continúe yéndose de sus países de origen. Y los menos, ¿verdad? Hay casos de personas que emigran por razones de estudio, pero esto vendría a ser en una proporción, en un porcentaje bien mínimo. Continuemos. Quiero que veamos un poquito las consecuencias que genera la emigración. No son todas las consecuencias las que vamos a tocar aquí. O me parece que tres. He intentado tomar algunas que yo he considerado más sensibles. La primera, pues, la emigración afecta el tejido social. Genera desintegración familiar, porque o emigra el papá, o emigra la mamá, o en algunos casos emigran ambos. Esto hace que los hijos queden pues bajo los cuidados de los familiares más cercanos a los padres. En muchos casos son los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, los cuñados, cuñadas, los que quedan bajo la responsabilidad. Tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos de los señores o las señoras que emigran. Entonces eso, ¿verdad? Acá dice afecta el tejido social, ya que provoca que la ausencia de los padres y las madres reconfigure la forma de transmitir los valores. Significa que no hay un cuidado, no hay una disciplina
que los hijos de los emigrantes brindada por sus padres, sino que son criados, son educados, llamémosle así, por parientes que no son figuras de autoridad para ellos. Entonces ahora vemos pues situaciones de desobediencia, de indisciplina en los jóvenes, porque ellos van creciendo sin las figuras de autoridad que vendrían a ser pues sus padres. Y eso, como dice acá, reconfigura eso y la transmisión de los valores pues se ve grandemente afectada. Otra situación, la gente que emigra es gente que está en su propia etapa de producir. Emigra gente joven y el país deja de recibir la fuerza de trabajo de esta gente que emigra. Entonces es otra situación que afecta de forma económica a nuestro país. Imagínense, estas personas van a dar su fuerza de trabajo a otro país porque le ofrece mejores garantías de trabajo, de empleo, cosa que aquí pues no se cuenta con ello. Se carece mucho de oportunidades de empleo, pero el país pierde esta fuerza laboral, ¿no? Porque, insisto, es gente joven la que migra. Y tenemos otra cuestión que culturalmente nos afecta mucho. ¿Cuál es el proceso de transculturación que se vive? Este proceso consiste en el cambio de costumbres, el cambio de tradiciones que se da principalmente entre la juventud y la niñez salvadoreña. Antes no era usual que se celebrara el Día de las Brujas, no era usual que se celebrase el Black Friday, pero ahora son costumbres norteamericanas que van tomando mucha fuerza en el país. Esto pues debido a que los familiares de los emigrantes de alguna manera les transmiten valores de la sociedad y de la cultura estadounidense. Y los hijos de los emigrantes van siendo receptores de todo ese influjo de la sociedad, la moda y todo eso pues que se permea hasta nuestra cultura al grado tal pues de casi ir desapareciendo ciertos aspectos que son propios de la cultura salvadoreña y estos van siendo sustituidos por formas, costumbres o tradiciones de la cultura norteamericana. Continuamos. Vamos a ver otra gráfica, o perdón, vamos a ver qué opciones se le presentan a algunos inmigrantes para poderse quedar a vivir en Estados Unidos. Quiero que toquemos primero, así de manera rápida, el caso de estos jóvenes que son denominados con este término, los Dreamers. ¿Qué son los Dreamers? Pues los Dreamers son hijos de personas que emigraron en Estados Unidos y que nacieron, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las leyes, ellos son norteamericanos porque ya nacieron dentro de territorio estadounidense. Pero el presidente Trump ha iniciado prácticamente una guerra contra estos jóvenes. Estos jóvenes han desarrollado su corta vida, lo que tienen de vida, todo en Estados Unidos. Y sus padres son los que son emigrantes. Ellos ya, repito, por haber nacido allá, tienen el derecho a decidir el país. Pero el presidente Trump sabemos que él tiene una posición claramente definida de inmigrante. Prácticamente les ha declarado la guerra, guerra jurídica, bajo la cual él espera en un momento determinado tener las herramientas jurídicas para hacer que todo este grupo de jóvenes denominados como Dreamers puedan pues ser, perder sus derechos y ser deportados. Ese es el deseo de el presidente Trump. Otro aspecto que quiero que toquemos, ¿sí? Obviamente, es el referido a
que quienes emigran hacia Estados Unidos tienen la oportunidad de lograr la nacionalización, es decir, cambiar de nacionalidad y convertirse en ciudadano estadounidense. Pero para lograr ese objetivo es un proceso largo, no es un proceso corto, eso lleva años y tiene que cumplir una serie de requisitos, algunos un poquito difíciles de lograr, pero de hecho hay ciudadanos centroamericanos que ya son residentes de los estados. Primero son residentes para luego poder optar a ser ciudadanos de aquel país. Pero, repito, son procesos largos y con requisitos poquito pues difíciles de poderlos. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente diapositiva al análisis de el país de origen de los emigrantes centroamericanos. Esto es importante principalmente para que nosotros visualicemos de qué país de Centroamérica procede la mayor cantidad o el mayor porcentaje de emigrantes. Acá, a través de esta tablita, ¿verdad?, podemos fácilmente advertir que nuestro país es el que tiene mayor cantidad de emigrantes de Centroamérica. El que menos tiene, en teoría, es Belice. Este dato que aparece acá, siempre es del año 2007. Acá dice que salvadoreños residentes en los Estados Unidos son 1.402.000 personas residiendo en Estados Unidos de origen salvadoreño. Si tomamos en cuenta que este dato tiene 3 años de retardo, ¿verdad?, obviamente este número ya cambió, ya son muchos más. Pero obviamente yo considero que este dato es demasiado conservador, ¿verdad? Yo pienso que son más los salvadoreños vivos y pienso que el dato estadístico se queda corto, pero es el dato que se ha encontrado ahí y refleja, ¿verdad? Y vemos estadito de países de Centroamérica, vemos cuál es el que tiene mayor cantidad de migrantes, cuál es el que tiene menos. Pero insisto, yo pienso que el dato es conservador. Yo pienso que es mayor la cantidad de salvadoreños residiendo en aquel país. Ok. Bueno, vamos a ver un listado de ciudades importantes de Estados Unidos en las cuales hay presencia de comunidad hispana. Acá tenemos diferentes nombres de ciudades, hay cantidades de población, siempre el dato, repito, es el 2017 y acá tenemos el porcentaje que representa cada ciudad. Ahí podemos pues visualizar dónde es que se concentra la mayor cantidad de población centroamericana en los Estados Unidos. Básicamente buscan ciudades donde existan condiciones de empleo buenas, condiciones de donde ellos puedan desarrollar sus conocimientos. Recordemos que la gente que emigra no es gente preparada, básicamente gente que busca trabajos físicos, agricultura, construcción, ese tipo de trabajo, ¿verdad? Gente que emigra no es gente preparada. Entonces eso hace que ellos busquen estados o ciudades donde puedan desarrollar su conocimiento en actividades que les permitan ganarse la vida de una manera honrada. Ok. Quiero que veamos ahorita, a este momento hemos visto la situación de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Pero recordemos que los centroamericanos se dispersan en muchos países del mundo, principalmente España, Italia, Europa,
Canadá, donde hay una comunidad de centroamericanos importante también, pero algunos que residen en Australia y en diversos confines del mundo. Vamos a ver la situación de estos migrantes en el resto del mundo. Y la información nos dice que de los 4.1 millones de migrantes internacionales de América Central en todo el mundo, la gran mayoría, es decir, el 78%, buscaba emigrar a Estados Unidos. Esto de acuerdo a datos de la División de Población de las Naciones Unidas, dados a mediados del año 2015. Otro 15% de emigrantes centroamericanos nos dice que iba para México, algo otros para Canadá y para Europa. Ya dijimos los países de Europa con mayor presencia de centroamericanos, España e Italia. Sin embargo, los patrones de asentamiento internacional cambiaron según el país de origen. Vamos a ver acá, complementar la información. Vamos a ver un dato curioso. Por ejemplo, más del 80% de los migrantes de Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras se establecieron en los Estados Unidos, en comparación con solo el 40% de migrantes nicaragüenses. Vea bien esto. La mayoría de migrantes nicaragüenses no se van hacia Estados Unidos, sino que ellos, un 47%, emigra hacia Costa Rica. ¿Por qué hacia Costa Rica? Bueno, en primer lugar por la cercanía geográfica. En segundo, por la estabilidad política que tiene esa nación. Entonces el caso de los nicaragüenses es particular, porque si bien es cierto hay una importante comunidad nicaragüense radicada en Estados Unidos, el informe que tenemos acá nos dice que la mayoría busca emigrar no hacia los Estados Unidos, sino que a su país vecino, Costa Rica. Es un dato importante. Ok, continuemos. Vamos a pasar a ver la situación económica de la gente que emigra. Decíamos que si tú dejas tu país de origen por mejorar en el aspecto económico, es importante analizar qué tan cierto es esta cuestión. Y el informe nos dice lo siguiente. Los centroamericanos tienen ingresos más bajos y tasas de pobreza más altas que el total de las poblaciones extranjeras y las poblaciones nacidas en los Estados Unidos. Ojo con ese dato. En 2015, el ingreso medio de los hogares encabezados por un inmigrante centroamericano era de $42,000 al año, en comparación con los $51,000 y los $56,000 de los hogares de origen nacional y extranjero, respectivamente. Todos los grupos de origen centroamericano tuvieron ingresos medios más bajos que el total de la población nacida en el extranjero. Analicemos un poquito esa información. ¿Qué nos está diciendo y nos está poniendo en perspectiva lo que aparece en la imagen? Nos está diciendo que de la gente que emigra hacia los Estados Unidos, los que peores condiciones económicas tienen son los centroamericanos. Analicemos por qué. Pues dijimos que la gente que emigra, si bien es cierto, es gente joven, es gente que no está preparada académicamente y que por lo tanto no pueden optar a tener un empleo mejor. Los centroamericanos van a hacer los trabajos peores que existen en los Estados Unidos. Y si a eso le sumamos el hecho de que no tienen un dominio del idioma inglés, esto hace que, sumado a su situación de ilegales, la gente que los emplea se aprovecha de tales condiciones y ofrece pagarles un salario menor que el que les paga a los otros que tal vez ya dominan el inglés y que tal vez su situación migratoria ya está pues en camino de ser legalizada. Entonces eso juega en contra para los compatriotas que se van a vivir a los Estados Unidos.
Y eso vendría a ser la explicación de por qué sus condiciones económicas son más bajas en comparación con el resto de migrantes de otras nacionalidades. En 2015, el 22% de las familias inmigrantes centroamericanas vivían en la pobreza, una proporción mayor que la de todas las familias inmigrantes, el 16%, y las familias nacidas en los Estados Unidos, el 9%. La tasa de pobreza fue más alta, ojo con esto, para las familias de Honduras y Guatemala. Ellos tenían aproximadamente el 28% de pobreza, seguidas por las de El Salvador, con un 19% de nivel de pobreza. En contraste, entre el 12 y el 13% de las familias inmigrantes de Costa Rica, Panamá y Nicaragua estaban en la pobreza. Vean este otro dato, este dato es bien revelador. ¿Qué nos dice? Nos dice que en el año 2015 los centroamericanos que tenían peores condiciones económicas eran los nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y que las personas centroamericanas que emigraban de Costa Rica, de Panamá y Nicaragua estaban en mejores condiciones de pobreza, ya que a ellos les afectaba el 12% y el 13%, en comparación con los salvadoreños que les afectaba el 19% de pobreza. Y en el caso de los hondureños y los guatemaltecos, que eran afectados por el 28% con niveles de pobreza. Entonces, otro aspecto importante a visualizar. Antes de que continuemos, quiero que veamos esto, que lo analicemos nuevamente. Estamos hablando de que los centroamericanos viven en condiciones de pobreza en Estados Unidos, pero que pese a esa pobreza en la que viven en un país que no es el suyo, viven mejor que si estuvieran en sus lugares, en sus países de origen. Entonces ellos obviamente consideran que mejoran, y de hecho mejoran, pero ellos siguen siendo pobres, ¿verdad? Siguen siendo considerados que están en el umbral de pobreza, ¿verdad? Llamativo ese aspecto que podemos recabar de la información que tenemos y les he compartido en estos momentos. Prosigamos. Vamos a hablar de las remesas. ¿Qué tan importante son esa cantidad de dinero que entra a cada uno de los países centroamericanos y que son enviados por los nacionales que se van a trabajar a Estados Unidos? Veamos qué nos dice la información. Las remesas globales enviadas a Centroamérica a través de canales formales aumentaron más de 5 veces desde el año 2000, llegando a casi 17.000 millones de dólares en el año 2015. Esto de acuerdo a datos proporcionados por el Banco Mundial. Estados Unidos fue la principal fuente de remesas a la región, enviando más de 15.000 millones de dólares en total. Veamos este dato. De 17.000 millones de dólares que entraron en concepto de remesas en el año 2015, 15.000 millones venían procedentes de los emigrantes que residen allá. Significa eso que solo 2.000 millones entraron en remesas a Centroamérica de emigrantes que estaban en otros países que no fueran Estados Unidos. Prácticamente ahí estamos hablando que el 80% de esos 17.000 millones de dólares venían de los emigrantes que van a trabajar en condiciones precarias a Estados Unidos. Es fruto del esfuerzo del trabajo realizado por los centroamericanos radicados en ese país de Norteamérica. Las remesas enviadas en 2015 representan aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto, PIB de la región. Sin embargo, representó una proporción del PIB mucho mayor para los países del Triángulo Norte,
Honduras, para Honduras 18%, para El Salvador un 17% y para Guatemala un 10%, en comparación con Costa Rica y Panamá, que para ellos solamente representó un 1%. Veamos este dato. Dice que las remesas enviadas en ese año representaron a nivel global el 7% del Producto Interno Bruto de Centroamérica toda, pero que para algunos países esto fue mucho más significativo. Fue mucho más significativo para Honduras, ya que eso representó, las remesas representaron el 18% de su Producto Interno Bruto, es decir, de su producción total. Para El Salvador representa un 17% y para Guatemala representa un 10%, mientras que para Costa Rica y Panamá las remesas solo representaron el 1% de su Producto Interno Bruto. Otro aspecto bien importante. Y señores, llegamos a la parte de la tarea Exaula, la cual vamos a pasar a desglosar en estos momentos, a conocer cuáles son sus componentes. Recordemos que esta tarea Exaula, como siempre, yo le voy a pedir que usted se aboque al internet, que me busque la información y el web y que la transcriba a su cuaderno. Como siempre, yo le voy a recomendar que cuando investigue, vea los datos, no agarre lo primero que aparece. Siempre yo he insistido en eso. Haga un cruce de información, vea una página web, visite otra y compare la información que ahí le representan. Y quédese con la información que usted ha visto que coincide, porque muchas veces vamos a encontrarnos que la información no coincide como uno espera. Ok, dicho lo anterior, pasemos a ver cuáles son las preguntas que vienen contenidas dentro de esta tarea Exaula. En primer lugar, quiero que investigue qué es migración. A lo largo de esta presentación hemos hablado de esa palabrita, la hemos mencionado en infinidad de ocasiones. Pues yo quiero que me investigue un concepto claro sobre dicho fenómeno. Siguiente pregunta. ¿Qué es inmigración? Ojo, que no es lo mismo. Por eso se lo he desglosado de esa manera. Pregunta 3. ¿Qué es emigración? No quiero que vaya a decir usted que el profe nos repitió lo mismo, porque no es lo mismo. Y por eso le he puesto cada una de estas palabras en esta tarea Exaula. Quiero que esos tres conceptos los maneje de una manera adecuada y sepa establecer la diferencia entre uno y el otro, porque no es lo mismo definitivamente. Hay quienes cometemos el error de utilizar estas palabras como sinónimos, pero repito, migración es una cosa, inmigración es otra muy diferente y emigración es otra cosa diferente a las anteriores. Sigamos. Quiero que me investigue al mismo tiempo qué son las migraciones estacionales. Interesante saber eso también sobre los procesos migratorios. Hablamos de la situación de los salvadoreños viviendo en Estados Unidos, que hay un programa que los ampara, que es el TPS. Dijimos que les brinda una oportunidad provisional de empleo y de residencia allá. Pero yo quiero que usted me investigue en sí qué es este programa, en qué consiste, ¿verdad? Y que definamos un concepto. Otra pregunta importante. ¿Cuál es la diferencia entre una persona refugiada y una asilada? Yo le decía, hay gente que se ve forzada a dejar su país de origen porque su vida en un momento determinado se ve amenazada. Entonces, hay gente que se va en calidad de refugiada, otro se va en calidad de asilado. Y quiero que usted me investigue qué diferencia una situación de la otra.
Pregunta 7. ¿Qué es una persona apátrida? Esta es otra palabra importante de saber su significado, su concepto. Pregunta 8. ¿A qué se le llama éxodo rural? Es otra forma de migrar. ¿Qué es eso? Otro aspecto importante. Cuando una persona deja su país, hay factores de empuje que lo obligan a hacer eso. Entonces, la pregunta dice qué son los factores de empuje de la migración. También, en la pregunta 10, cuando usted migra, hay factores de atracción que lo obligan a emigrar. Quiero que también me busque el concepto. ¿Qué son los factores de atracción de la migración? Hay dos factores distintos, el de empuje y el de atracción. Bien, y ahí tenemos la tarea de aula. Llegamos con esto a la parte final, desarrollo del contenido de esta ocasión. Yo quiero, antes de pasar a retirarme, agradecer la atención que de su parte haya merecido el desarrollo de este contenido. Decirle que Dios mediante vienen contenidos más adelante, pero siempre es necesario que usted esté pendiente de mis plataformas, ya sea Schoology, ya sea Google Classroom en el futuro, o mi canal de YouTube, donde yo subo los materiales que produzco, esperando que usted los vea y que le saque el máximo provecho. De mi parte, pues está el deseo de enseñar, pese a los problemas que estamos viviendo. Aproveche el deseo, el entusiasmo que tengo para enseñarle. Y el resto del trabajo, pues, como se dice, la pelota está. Aproveche, sáquele el jugo al contenido. Siempre los videos quedan ahí colgados. Véalos una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que sea necesario hasta que usted logre la comprensión cabal de el contenido programático. Y, como decía, no me resta más que agradecer la atención prestada, desearles lo mejor a todos, todas. Cuídense, protéjanse, cumplan las medidas sanitarias que dispone el Ministerio de Salud y a la espera pues de nuevos materiales educativos en mi canal de YouTube. Reitero el agradecimiento para todas y todas. Bendiciones. Que Dios los cuide. Cuídense ustedes también en lo que puedan. Y nos escuchamos en una próxima entrega, si Dios así lo permite. Saludos para todos y para todas.